secretario, bienvenido. Compañero presidente Alejandro Moreno, compañero presidente Guillermo Anaya, compañeras y compañeros diputados. En 5 minutos no se puede analizar con lupa la política interior, así es que sintetizaré rubros y cifras. No obstante el discurso políticamente que hemos escuchado del señor secretario de Gobernación, a 9 meses de iniciado este gobierno, podemos decir que la ficción se ha desplomado. No obstante el empalago de voceros oficiales y oficiosos, el país vive horas críticas. La debacle de la política interior puede ilustrarse con un paisaje nacional salpicado de movilizaciones y de tiendas de campaña. Por una razón o por otra, no hay estado o región que se salve de esta realidad. Según el Índice de Paz Global, México es uno de los países sin guerra civil con menor grado de paz en el mundo. No voy a entrar en detalles. En un país que vive en un proceso acelerado de descomposición, el indicador general de gobernabilidad del Banco Mundial ha retrocedido de manera notable del año 2000 a 2012. No están todavía disponibles las cifras del 2013. En la ola de violencia que azota al país en todos sus puntos cardinales, la percepción de inseguridad subió a 72.3%, más que en la peor época de Calderón. En la violación de derechos humanos, la CNDH recibió 4.803 quejas durante el primer semestre de este año, en una cruzada contra el hambre que ha sido convertida en un instrumento de fichaje electoral, y en el fraude electoral que campea y envenena el ambiente político nacional como en sus mejores días. Esta Cámara ha sido testigo de las denuncias cruzadas sobre el tema. En los grandes medios que no tienen cabida para las visiones alternativas, que solo tienen espacio para la versión única y edulcorada del gobierno. Según el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, en 2013 nuestro país se encuentra en el lugar 153 de 175 evaluados, por debajo de Irak, Gambia, Bangladesh y el Congo. En la corrupción disparada al amparo del patronazgo corruptor de los grandes intereses económicos que protege este gobierno, la percepción de corrupción creció 10 puntos en lo que va de este gobierno, al pasar de 67 a 77%. En el gran hermano americano que intercepta las comunicaciones de todos los mexicanos con la anuencia de un gobierno cómplice al que, sin pretender faltar el respeto, podría calificar de pelele. Lo digo con pena, secretario. Ya ni hablar del Fin Fisher. En las presiones del clero católico que continúan desdibujando el carácter laico del Estado mexicano. 12 entidades federativas han hecho modificaciones constitucionales al gusto de la Iglesia Católica. En una institucionalidad social y en un respeto al Estado de Derecho cada vez más débiles, la percepción de impunidad registra un aumento, ubicándose actualmente en el 47%. En 2013, solo 8% de los mexicanos expresa confianza en el gobierno federal. Por si fuera poco, la naturaleza se ceba en el peor momento sobre nuestro país. Decenas de muertes y pérdidas multimillonarias son el saldo de la imprevisión oficial. A ello se suma la amarga realidad de que los viejos hábitos políticos nunca mueren. Intocada sigue en su esencia la antigua forma de entender el ejercicio del poder político. A un lado los principios y la ética. Bienvenido el pragmatismo, por más vil que sea. Padecemos un gobierno mediático, quiero decirlo con respeto, pero con claridad, al grado de la frivolidad, que impulsa un diálogo falso y tramposo, perdón, secretario, como lo vimos en el caso de los trabajadores de la educación. Un gobierno que parece asumir
que no tiene límites, que pasó de la amenaza y el tufo represor a aplicar la ley del tolete como instrumento o como vía para controlar el descontento popular. Por otra parte, en todo país democrático, la separación de poderes a la que usted se refirió de manera tan elogiosa, secretario, es un indicador elemental sobre la modernidad política de ese país. Puedo decirle, secretario, con pleno conocimiento de causa, que las prácticas políticas de esta Cámara están fuera de época y que, como diría don Daniel Cosío Villegas, el Congreso actúa hoy en forma tan servil como en la época del Porfiriato. El gobierno y sus apéndices en los órganos legislativos nulifican de manera sistemática toda discusión. No en vano, el aparente orden legislativo con el que se aprueban las iniciativas está generando contradictoriamente desorden social. Se da cuenta seguramente, secretario, que la inestabilidad política es uno de los efectos colaterales de las iniciativas del Pacto por México, que todas las iniciativas que han pasado por esta Cámara de puntitas se han traducido invariablemente en movilizaciones y en protestas que los salpican de lodo, mientras otros aquí se cubren de gloria. La realidad es que el caos está servido. Por supuesto, cuando hacemos este tipo de señalamientos, pasamos por alarmistas. Sin embargo, la espiral de inestabilidad es inocultable. Termino, presidente. Mientras desde arriba se alientan el continuismo político y la imposición, abajo cruje la estructura social por el peso de las razones profundas, históricas, y por el peso de las razones inmediatas. Parece pues llegado el tiempo de hacer un replanteamiento de la estrategia política del gobierno. La verdadera reforma estructural que México demanda es la de su régimen político. Tenemos que repensar el Estado. Antes que las grandilocuentes reformas estructurales del pacto, el país necesita una revolución ética. Están las adaptaciones jurídicas imprescindibles para obligar a un desempeño ético, democrático, socialmente comprometido y transparente del aparato público en su conjunto. Mientras eso sucede, su reto mayor, secretario, según lo veo yo, es neutralizar la inconformidad social generada por las iniciativas del Pacto por México que usted entendiblemente celebra. Es obligado rediseñar la estrategia y basarla en las conclusiones de un diálogo abierto con quienes difieren de la visión que impulsan a rajatabla el gobierno y el Pacto por México. Una muestra de esa voluntad política sería el retiro de la iniciativa de reforma energética o cuando menos su disposición política para someterla a una consulta nacional vinculante. Finalmente, secretario, aun y cuando no estoy para dar consejos, una recomendación. No nos confiemos, secretario. Somos ya una sociedad sin miedo y la brutalidad no va a inhibir la lucha social. Basta recordar que la sorpresiva autoinmolación de un vendedor ambulante en Túnez, ¿quién lo iba a decir?, generó una revolución que transformó el perfil institucional de 10 estados en Medio Oriente. Si no se cambia la estrategia, secretario, termino, la pregunta es, ¿cuántas veces podrá desalojar el Zócalo sin colmar la paciencia de los propios ciudadanos? ¿O cuántos desalojos resistirán las propias fuerzas de seguridad sin crujir? Muchas gracias por su atención.